Buenísimas, buenísimas. Mañanas de 23 de diciembre. Mi Cristo interior, saluda y bendice a tu Cristo interior. De todas las personas que se van a conectar hoy, mañana, cualquier día, y de las queriendo conectarse. Yo estoy feliz de estar aquí en este lunes de Navidad. Sí, podríamos llamarlo así por extensión. El programa es el número 657. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comer. Aprovechando los días de Navidad, hay muchas cosas que nosotros desconocemos de la historia de Jesús. Y como hay gente que es inquieta en el estudio, buscando, pues produce documentos que hace mucho tiempo reposan en mis archivos. Les voy a leer algunos esta mañana y mañana. La tierra de Jesús. ¿Dónde nació? ¿Cómo era eso por allá? Y uno dice Antioquía, ¿qué quiere decir? La tierra en la que nació Jesús era entonces, como lo fue antes y lo es aún hoy, tierra de conflictos ancestrales, conflictos. Recuerden que los judíos fueron los invasores de los palestinos, no al contrario, como hoy se está discutiendo. La tierra que para los judíos es la tierra prometida es una estrecha franja al extremo oriente del Mediterráneo. El Mediterráneo principia por el estrecho de Gibraltar, el estrecho de Gibraltar, y se abre, aquí viene la bota, y aquí está Turquía, y esa parte. La franja que da al mar Mediterráneo es llanura, en su mayor parte. Hacia el este se forma una cadena montañosa de 113 kilómetros de longitud por 30 de anchura y unos 500 metros de altura máxima sobre el nivel del mar, que desciende al este para formar el Valle del Jordán, una depresión de unos 300 kilómetros por los que corre este río en el que se encuentran el lago de agua dulce llamado Mar de Galilea, o también conocido como lago de Tiberíades, y el Mar Muerto, un lago salado que se encuentra en el punto más bajo de la Tierra, todo el orbe, a menos 427 metros bajo el nivel del mar, tiene una superficie de 810 kilómetros cuadrados y una profundidad de hasta 200 metros. Imagínense ese mar muerto, qué tan profundo es, Dios mío. Más al este se alza una cordillera de rocas calizas de unos 400 a 500 metros de altura sobre el nivel del mar. Al norte limita con Siria y al sur con el desierto donde habitan los beduinos. La región de Galilea fue anexada a Israel en el año 102 antes de nuestra era por Aristóbulo, y pronto llegaron muchos judíos para repoblarla, ya que era la zona más fértil con su clima subtropical de abundantes lluvias. Allí crecían, según Flavio Josefo, palmeras, datileras, higueras, olivos y nogales. Se cultivaba el trigo, la vid y el lino. En el mar de Galilea abunda el pescado y los pescadores. Dícese que Pedro era lo que podríamos llamar ahora un pequeño comerciante, un pequeño industrial, porque tenía hasta 8 remeros. Dícese que tenía 4 barcas del mar de Galilea y con hasta 8 remeros. Pequeño industrial. En tiempos de Jesús, la población judía de Palestina se estima en aproximadamente 1.000 millones de personas. Pedro era un hombre muy pudiente. Fuera de Palestina debía haber por lo menos la misma cifra viviendo dispersos, lo que se llamó la diáspora. Hubo 3 diásporas, es decir, salidas, estampidas de judíos que salían de los oprobios de Babilonia, de Egipto, de los romanos. Se llama diáspora. Por todo el mundo conocido en ese entonces, Alejandría, Babilonia y la parte oriental del Mediterráneo. En tiempos de Jesús, la influencia del helenismo, los helenos eran los griegos. El helenismo impregnaba todo el Mediterráneo y también los judíos se sentían influenciados por la cultura griega.
Por ejemplo, la lengua de la mayoría de los judíos de la diáspora era el griego, y no olvidemos que la redacción definitiva de los evangelios de Marcos, Lucas y Juan se hizo en griego. ¿Por qué? Y Jerusalén, la ciudad santa para las tres grandes religiones, la capital de la tierra de los judíos, centro de toda su espiritualidad y por la que aún hoy se vierte la sangre de manera tan inútil. Los judíos profesaban todos la misma fe, pero estaban divididos entre ellos por múltiples razones de carácter social, político, religioso y hasta geográfico. Recuerden que Moisés estableció 12 tribus, 12 grupos, y a cada uno de los jefes, eran llamémoslos próceres hebreos, les dio un grupo y motivo de trabajo. Los levitas, los belemitas. Cuando nació Jesús, Palestina formaba parte del Imperio Romano, aunque gozaba de gran autonomía y tenía su propio rey. En ese momento Herodes, llamado el Grande, cuyo reinado nació en medio de guerras y crímenes y se desarrolló de manera igual de sangrienta. Aunque fue un buen administrador que dejó las arcas llenas y modernizó enormemente su reino con un enorme plan de infraestructuras, fue quien reconstruyó y amplió el templo de Jerusalén. Eso sí, todo bañado en sangre, pues Herodes ordenó asesinar a casi la mitad de su familia, entre otros muchos crímenes. En este contexto geográfico, social y político nació Jesús. El idioma de Jesús. Y el idioma de Jesús era que había confusión. ¿Cuál es la lengua hablada por Jesús? ¿O cuál fue? Una primera respuesta la encontramos en los evangelios. Ellos fueron escritos en griego y hay algunas palabras escritas en arameo, la lengua hablada en Palestina en el tiempo de Jesús. Estas palabras o frases son Talita cum. Se conoce fácil. Talita cum significa niña, yo te digo, levanta. La hija de Jairo que se llama. Effatá, ábrete, abba, que es la invocación con que Jesús se dirigía hacia el Padre, revelando su intimidad filial y la vecindad paterna. A estas palabras podemos añadir la frase más famosa de todos los evangelios en lengua extraña, Eli, Eli, lema sabactani. Eli, Eli, lema sabactani. Otros la pronuncian Eli, Eli, lema sabactani. Que significa mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Que según eruditos y filólogos modernos, este grito de derrota es una pésima traducción, siendo la más aceptada, Señor, Señor, hemos triunfado. Eli, Eli, lema sabactani. Podemos pues afirmar con absoluta seguridad que el idioma hablado diariamente por Jesús fue el arameo, aprendido por el pueblo judío en el período de la deportación de Babilonia y hablado en Israel en los tiempos de Jesús. Pero Jesús conocía también el idioma hebraico, que se hablaba en Jerusalén y también en los antiguos libros de la Biblia. El hecho que él, desde su adolescencia, haya frecuentado la escuela agregada a la sinagoga y en tal contexto haya aprendido las escrituras a traducirlas y comentarlas, eso está muy por cuestionarse. Este autor lo cita como un hecho, yo lo pongo muy en duda, que Jesús hubiera consultado, sabido y leído las escrituras. El hecho que él enseñase a menudo en la sinagoga, tampoco. Y el título de rabí, ese sí, maestro, que le reconocen los discípulos y los mismos letrados. Todo hace entender que Jesús conocía muy bien el idioma hebreo clásico, es decir, el idioma de los textos sacros con que es proclamada la palabra de Dios en las sinagogas antes de haberla traducido para el pueblo. Les voy a dar un dato de por qué lo dudo y que hablar en sinagogas. Porque él cuando inició la vida pública debió haber tenido entre 30 y 37 años. Era un hombre adulto. Y según las escrituras, según el evangelio, era soltero. Un hombre soltero de 37, 40 años no podía entrar. No le era permitido entrar al templo. ¿Por qué? Porque debió estar casado desde los 18 o los 20 y debió tener hijos. Según era célibe, es decir, todos los días nos encontramos más confusos con la verdadera historia de Jesús. Ahora bien,
No podemos descartar que Jesús hablara también el idioma hebreo, el llamado koiné. El idioma hebreo es como el castellano que se habla en Aruba, el papiamento. Es una mezcla. O el de Haití, perdón, sí, el de Jamaica, el inglés de Jamaica, horrible. Pues desde la conquista de buena parte del Oriente por Alejandro Magno era el idioma más difundido, koiné. En Galilea, región poblada por una población mixta, territorio de encuentro de unas carreteras importantes como la calzada del mar, el griego estaba bastante difundido y la ciudad de Nazaret, aun cuando no estaba cerca de los grandes tráficos, estaba en contacto con este idioma. Y ya que, como lo demuestran los evangelios, Jesús no se limitaba a recorrer Galilea, la Judea y la Samaria. Esa palabra del territorio Samaria no hay consenso. Otros la leen Samaria. Samaria, Samaria. Sino que alcanzaba también las regiones de Tiro y Sidón, atravesando la Fenicia, de donde eran los fenicios grandes comerciantes, a todo el tope del oriente del Mediterráneo. Grandes navegantes. Y por otro lado se llegaba hasta el territorio de la Decápolis, las 10 ciudades, Decapolis. Todas tierras de lengua griega, se puede asumir como que él pudo tener un cierto conocimiento de este idioma. Esto está también demostrado por el episodio de la curación de la hija de la mujer cananea, sucedido en las regiones de Tiro y Sidón. ¿Qué es eso de el Belén o el pesebre? Siempre he visto algo poético en montar un pesebre, en construir una escena pretendidamente histórica. En un lado el portal, en el otro el anunciado de los pastores, la matanza de los inocentes, los reyes magos, y si el presupuesto lo permite, una fuente de las que emana agua y casas con luces incorporadas. Todo ello sobre un manto de arena y bajo una capa de nieve de textura sorprendentemente similar a la de la harina. Pero, ¿a qué o cuál evangelista o autor nos debemos remitir para conocer el origen del pesebre? Tremendo interrogante. La mayoría de las personas responderían que a los evangelistas. No. Sin embargo, las escenas representadas en un pesebre obedecen a una acumulación de elementos míticos de diversas procedencias, aglutinadas a lo largo del tiempo para paliar que lo que sabemos con certeza histórica de la infancia de Jesús se resume a una sola palabra: nada. O si existen dos relatos evangélicos de la Natividad, uno debido a Mateo y otro a Lucas, Marcos y Juan, guardan silencio sobre el tema, lo que no deja de resultar curioso. Ambos ofrecen versiones imposibles de conciliar, pese a lo cual un Belén es precisamente una mezcla de ambas versiones y alguna más, como veremos. Del relato de Mateo puede inferirse que María y José vivían en Belén. Falso. María esperaba un hijo sin haber mantenido relaciones sexuales con su esposo, por lo que éste decide repudiarla. María y José estaban comprometidos. Recuerden que María debió haber tenido entre 14 y 16 años y José entre 16 y 18, de acuerdo con el decreto del César en el año 26. José recibe en sueños la visita de un ángel que le advierte que no lo haga porque la criatura que viene es del Espíritu Santo. Y lo cree. El niño nace en una casa, de todas maneras en Belén. Según el relato de Lucas, José y su prometida María vivían en Nazaret. Entonces, ¿estaban en Belén o en Nazaret? María recibe la visita de un ángel que le comunica que va a ser madre de un niño que concebirá por acción del Espíritu Santo. A consecuencia del censo de Quirino, el matrimonio se desplaza a Belén, donde nace el niño, que es recostado en un pesebre por estar llena la posada. Dícese que iban para una posada, pero si ellos eran de Belén, donde vivía José de Arimatea, de donde eran Ana y Joaquín. Después del nacimiento, según Mateo, llegan a Jerusalén unos magos de Oriente que han conocido por una estrella que había nacido. Una estrella les dijo, oye, qué cuentico, que había nacido el rey de los judíos, y preguntan a Herodes que dónde pueden encontrarle. Este los dirige a Belén pidiéndoles que como lo
que cuando lo localicen se lo comuniquen para él, para ir él también a rendirle homenaje. Una estrella guía, salieron del palacio, y ahí estaba la estrella, una estrella guía a los magos hasta el niño al que ofrecen oro, incienso y mirra, advertidos en sueños, otra vez. Como no había emisoras ni celular ni nada entre los sueños, que no volvieran a ver a Herodes. Los magos regresan a casa por otro camino. Se recibe también en sueños la advertencia de que abandonen Belén, pues Herodes va a matar al niño, por lo que la familia huye a Egipto. Herodes ordena asesinar a todos los niños de menos de 2 años en Belén y en sus alrededores. Dicen que si acaso pudo haber 35 niños asesinados. Si acaso. José recibe una nueva visita angélica y regresa a Judea, pero temiendo al rey Arquelao, hijo de Herodes, se traslada a Galilea, de Galilea al pueblo de Nazaret, o sea, 150 kilómetros más arriba. Según Lucas, después del nacimiento, un ángel anuncia, ¿cómo trabajan esos ángeles correspondientes? La nueva a los padres, a los pastores de Belén, que acuden a adorar al niño. A los 8 días el niño fue circuncidado y después fue presentado en el templo de Jerusalén. Cumplidos los prefectos legales, la familia regresa a Nazaret. Como vemos, los únicos elementos comunes a las dos narraciones es que Jesús había sido concebido por acción del Espíritu Santo, que nació en Belén y que acabó viviendo en Nazaret, aunque por motivos muy distintos. Todos los demás elementos son únicos: la estrella, los magos, la matanza de los inocentes y la huida a Egipto solo existen en Mateo. El censo, el pesebre, la anunciación y la adoración de los pastores solo son relatados en Lucas. Algo de todo ello es cierto. Algo de todo eso es cierto. Podemos descartar como pura fábula el censo y la matanza de los inocentes. Flavio Josefo dejó un relato muy vivo de las maldades de Herodes y, sin embargo, no menciona en ningún momento tal fechoría. ¿Por qué entonces la inclusión de tales elementos? El análisis de Mateo nos dará la respuesta. En su relato incluye 4 profecías mesiánicas. 4 profecías mesiánicas que habían sido, de acuerdo con los escritos de la época, la de Isaías, 734 años, la de Miqueas, 730 años, la de Oseas, del siglo VIII antes, y la de Jeremías, 700 años antes. Y Mateo las recoge y las da por ciertas. Además de una referencia inexistente a que según los profetas se les llamaría Nazareno. Él no nació en Nazaret. Las profecías se relacionan por el orden citado con el nacimiento de una virgen, el nacimiento del Mesías en Belén, el regreso de Egipto y la matanza de los inocentes. Vemos, pues, que la razón para incluir la matanza de los inocentes fue precisamente la de poder asegurar que se había cumplido la profecía. Mateo hace cumplir las profecías, las da por ciertas y cita a los autores, o la perícopa en donde fue citado. Si vamos a ver a los versículos citados y a su contexto, veremos que a Mateo no le importó tergiversar el sentido de las profecías, que a veces ni fueron profecías, del Antiguo Testamento, con tal de presentar a Jesús como el Mesías anunciado. El encomio de Mateo estuvo puesto en que sea Mesías, que sea el Mesías. Llevaban 1500 años esperando al Mesías, pero realmente llevaban 60 años esperando al libertador del yugo romano. 60. La de Isaías se refiere a acontecimientos contemporáneos del profeta, porque antes que sepa el niño rehusar lo malo y elegir lo bueno, será abandonado al territorio cuyos 2 reyes te dan miedo. Eso decía Isaías. Esos 2 reyes eran Rasón, rey de Aram, con Pekaj, hijo de Romelías, rey de Israel. El texto de Miqueas sí es una profecía mesiánica que no puede hacerse coincidir con Jesús. Él será la paz, cuando Asiria invada nuestra tierra y pise nuestro suelo. ¿Y quién invadió fue? Roma.
La de Oseas es una referencia a la historia del Éxodo. Cuando Israel era niño, lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Es un verso, es una película interesante, pero de ahí a asociarla, tiene uno que ser muy meticuloso, en fin, detallista. Lo de Jeremías tampoco puede relacionarse con Jesús, en primer lugar porque menciona a Ramá, que no a Belén, y en segundo lugar porque los hijos por los que lloran volverán de tierra hostil y hay esperanzas para el futuro. Decía el oráculo de Yahvé, volverán los hijos a su territorio. Observen que ese párrafo, por ejemplo, no lo entiende. Sin embargo, Mateo le da. El texto, que no correspondía a ningún fragmento del Antiguo Testamento, parece ser una mala interpretación de Isaías, en el que se dice del Mesías, saldrá un vástago, Nézer. La palabra Nézer, Nézer del tronco de Jesé, y Mateo interpretó Nézer por Nazaret. Ahí principia una enorme confusión de cuál era verdaderamente el lugar de nacimiento de Jesús. No es la única vez en que Mateo confunde un texto hebreo. La profecía de Isaías no hace referencia a una virgen, sino a una joven, aunque en este caso parece que la mala traducción podría no ser suya, sino de la Septuaginta. La Septuaginta fue la Biblia que escribieron en Alejandría los 72 eruditos hebreos que recopilaron los textos por orden de Ptolomeo II Filadelfo. Ptolomeo escrito con P, Ptolomeo II Filadelfo en Grecia, 250 años antes del nacimiento de Jesús. Queda pues demostrado el interés de Mateo en presentar a Jesús como un ser excepcional desde el comienzo de su vida. A este recurso de cumplimiento de las profecías añade varios tópicos comunes en su época para ensalzar a una persona. La concepción por una acción divina no hubiera sorprendido a los grecolatinos, que tenían varios antecedentes en su propia mitología, Hércules y Perseo, y que incluso coincidían ese carácter a personajes reales tales como Alejandro y Octavio, a que tampoco le faltó quien le atribuyera haber nacido pese a una prohibición del Senado, asustado por un presagio de que nacería un rey, que su nacimiento había sido anunciado por distintos fenómenos e incluso que había ascendido al cielo. Otro tanto puede decirse de Lucas, aunque en este caso los paralelismos se pueden encontrar en las mitologías orientales como en las leyendas de Krishna y de Buda. La historia de Jesús es una copia de una copia de una copia de otra copia de alguna copia. Otros elementos belenísticos, sin embargo, no provienen de los relatos evangélicos canónicos, sino de los apócrifos o de la literatura cristiana. Por ejemplo, fue Orígenes el que convirtió a la estrella de Belén mencionada por Mateo y en el apócrifo del propio Evangelio de Santiago en un cometa. También fue otra suya el dictamen de que los magos, de los que Mateo nos cita el número, fueran 3. En el siglo VII se les convirtió en reyes y en el octavo se les pusieron los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. El buey y la mula aparecen en el apócrifo Evangelio de Pseudo Mateo en cumplimiento de una profecía atribuida a Habacuc que resulta ser nuevamente una mala traducción. Si las historias de la Natividad y por consiguiente su representación en el pesebre son producto de una mezcolanza de tradiciones de diverso origen, lo mismo podemos decir de las Navidades como fiesta. Dado que nadie tenía ni la menor idea del día en que nació Jesús, tampoco el año, la Iglesia se apropió de unas fiestas romanas ya existentes, las Saturnales, que desde un origen como celebración agrícola del solsticio de invierno, fueron aumentando su duración y convirtiéndose en algo que aún hoy no podemos identificar. Se celebran banquetes públicos y se bebía más de la cuenta. También eran las fechas en que los conocidos se intercambiaban regalos. Por último, se permitían los juegos de azar en público. En cualquier caso, tanto para romanos como para cristianos, había en estas fechas un valor coincidente porque comparto y que desearía que se hiciera realidad por encima de cualquier consideración humana. Ese pensamiento en esos tiempos y hoy es
paz en la tierra. No solamente que la paz sea en ti, sino paz en ti. Genealogía. De los 4 evangelios, solo 2, Mateo y Lucas, dan una genealogía de Jesús. ¿Qué es genealogía? Genealogía es, bueno, los otros 2, Marcos y Juan, nada saben ni sobre ella ni sobre su infancia. Cabría esperar que esas 2 únicas genealogías, el árbol genealógico, ¿de dónde proviene Jesús?, que se dan coincidiesen totalmente teniendo presente su importancia. Pero ante la sorpresa y desconcierto de cualquier persona que lea los capítulos 1 de Mateo y 3 de Lucas, que es donde se dan a conocer los nombres de los antepasados directos de Jesús, las 2 genealogías no coinciden. Y si no coinciden, no son ciertas. Por lo tanto, se desconoce el origen y los antecesores de Jesús. Mateo divide en 3 grupos de 14 generaciones cada uno. 3 grupos de 14 generaciones. A los antepasados de Jesús. El primer grupo abarca desde Abraham hasta el rey David, contabilizándose 14 personas, mientras que son 15 las personas que enumera Lucas en este mismo periodo. Es una genealogía desde Adán y del propio Yahvé desde Abraham. A pesar de ello, es este el único grupo de los 3 que casi coincide del todo, a no ser de la persona de más alta que da Lucas y de menos que da Mateo. El personaje es un tal Admin, aunque otros de los mencionados no coincidan tampoco exactamente con los nombres, aunque sí se les puede relacionar fonéticamente. En este caso, las 14 generaciones de las que habla Mateo abarcan unos 800 años, es decir, desde 1800 Abraham a 1000 David. Nótese que las genealogías que da Yahvé por medio de Lucas está supeditada a la opinión o creencia de algunas Biblias que se tenía, es decir, no deja claro que fuera esa o no, o dicho de otra forma, parece que Yahvé no sabe si es esa exactamente, pues dice, al comienzo de su ministerio Jesús tenía unos 30 años, y según la opinión, según se creía, era hijo de José, hijo de Elí. Es decir, entre ellos mismos hay tanta confusión que no puede tomarse como cierto ninguno. Y que Jesús era descendiente de la estirpe de David es algo traído de los campesinos, entre otras cosas, tal vez por el lado de José, porque nunca del lado de María. Pero si José no intervino, muy bien. Lo verdaderamente inexplicable está descrito en los grupos segundo y tercero. Mateo continúa la genealogía de Jesús a partir de David y al segundo grupo de 14 generaciones. Es tanto lo que se habla de si era de David o de Salomón o desde Abraham o desde dónde, que no hay certeza alguna de quién pudo haber sido el origen. Son 14 generaciones, 14 nombres, 14 progenitores. Y no hay ni certeza ni hilación. Todo esto se da alrededor de 1000 años. Pero Bel y Juega no coinciden en nada, ni con José, nunca con María, porque era mujer. Y entonces, en el tercer grupo que abarca desde la cautividad de Babilonia hasta Jesús, en donde Mateo hace coincidir las otras 14 generaciones, es en donde nos encontramos con más problemas. Y cabe Mateo empieza por Saltiel, hijo de Jeconías, y da una serie de nombres para no llenarlos la cabeza de nombres que no representan nada, porque no son ni siquiera cultura general. Ninguno de los nombrados por Mateo y Lucas pueden ser relacionados, ninguno puede ser relacionado con ninguno de los personajes de la Biblia. ¿Cómo les parece? Entonces, ¿de dónde sale el conocimiento nuestro? Realmente no es un conocimiento, es un sancocho de ideas en la cabeza. Una causa por la que tanto Mateo como Lucas caen en semejante desatino puede ser que una genealogía por parte materna no tendría ninguna clase de credibilidad ante la sociedad de los primeros siglos de nuestra era. La mujer era menos que nada, no tenía heredad.
y si paría niñas era tenida como escoria. Hacer constar, por ejemplo, que el mejor entendimiento de estas discrepancias, que Mateo y Lucas no se conocieron y que escribieron sus evangelios desde tierras diferentes, Mateo desde Egipto y Lucas desde Roma. Está claro que cada uno hizo un adorno de sus relatos con leyendas y mitos que circulaban desde mucho tiempo antes de en sus respectivos lugares de residencia, aunque los dos basándose en Marcos y algo que se llama La Fuente Q. La Fuente Q es un libro muy interesante, existe, es original y es como una especie de segundo evangelio. Ahí les dejo esos datos, digamos, enriquecen la cultura general de no creer, sino de tener algún fundamento para decir, cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana hablaremos sobre la fecha de nacimiento, el 24, muy apropiada. Que la prosperidad, la armonía, la salud y la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi. Aprovechen cualquier momentico para invocar al espíritu de la sabiduría y hacer un balance del día o del año. Me suena lo del año. Si algo encuentran mal puesto, perdonen, amen, olviden, agradezcan. Y si es contigo, perdónate, amate. Agradece. Y no se les olvide reír, pero por nada, 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 nada. Hasta